SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Termina la cumbre de la OTAN, la cumbre de Madrid, una cumbre histórica. Creo que estaremos todos de acuerdo en que esta ha sido una cumbre de la OTAN histórica. Antes de que empezara la guerra, le dije a Putin que si invadía Ucrania no solo habría una OTAN más fuerte, sino más unida. Eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Palabras de Joe Biden, histórica la cumbre para la propia Alianza Atlántica, pero también para España. Para España, en un año tan importante en el que estamos celebrando el 40 aniversario de nuestro ingreso en la OTAN, ha sido una gran oportunidad de proyectar la imagen de un país moderno, solvente, comprometido con la paz y con la seguridad internacional. ¿Y qué empieza ahora? Pues lo que empieza es una nueva etapa para la OTAN en la que Rusia vuelve a ser ya por escrito la gran amenaza para Occidente. Ha dicho hoy Biden una frase que puede que sea la clave de todo ahora mismo. Dice: la guerra de Ucrania no terminará con una victoria de Rusia. Es una frase que dice mucho más de lo que aparenta decir. La guerra de Ucrania no terminará con una victoria de Rusia. Los aliados se preparan, por tanto, para una guerra larga, muy larga. Y en las claves de la OTAN post-cumbre de Madrid entra en juego también por escrito la importancia vital del flanco sur. Jens Stoltenberg es el secretario general de la alianza. Sobre los territorios que protege la OTAN y Ceuta y Melilla, la OTAN está ahí para proteger a todos los aliados contra cualquier amenaza. Al final del día siempre habrá una decisión política de invocar el artículo 5, pero estad seguros, la OTAN está ahí para proteger y defender a todos los aliados. La OTAN se despide de Madrid con cambios de calado. No solo se redirigen los adversarios y las amenazas, de aquí va a salir una OTAN más amplia, con 2 socios más y con una mayor financiación. Y el de la financiación, es el gran melón que se abre ahora aquí en España. El presidente Pedro Sánchez ha pedido hoy a todos los grupos un acuerdo de país para aumentar el gasto en defensa. Sus propios socios de gobierno se oponen. En un mundo con amenazas y equilibrios nuevos, ¿puede el gobierno chocar por dentro en un asunto medular como es la inversión en defensa? Lo vamos a analizar esta noche con Jesús Maraña. Maraña, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. José Antonio Zarzalejos, muy buenas noches, José Antonio. Muy buenas noches, Aimar. Y Lucía Méndez. Buenas noches, Lucía. Hola, buenas noches. Antes, el día en 2 minutos, Isabel Villar. Día en que se ha confirmado un nuevo caso de violencia machista. 100 puñaladas le dio su pareja a una mujer de 50 años, cuyo cadáver encontró ayer la policía en Dos Hermanas, en Sevilla. La autopsia la hemos conocido hoy y la principal hipótesis es que el hombre se suicidó después con una sobredosis de pastillas. Ella le denunció hace una década, pero salió absuelto. En Madrid, además, hay una chica de 19 años ingresada en el hospital. La ha apuñalado, el que todo apunta es su pareja, un chaval de 20. Inés Méndez es jefa de guardia del SUMA. Se le ha estabilizado y se le ha trasladado, muy grave, al hospital 12 de octubre en helicóptero. El chico está también ingresado porque se ha apuñalado a sí mismo tras agredirla a ella. Más cosas. La Fiscalía ha puesto hoy en marcha la investigación sobre el salto a la valla en Melilla del viernes, en el que murieron, según Marruecos, 23 personas. Ha encargado ya un informe a la Guardia Civil sobre cómo pudo pasar y, según el análisis preliminar, los migrantes murieron aplastados. Y en Estados Unidos, el Tribunal Supremo limita la política ambiental de Joe Biden. Como explicaba esta jueza de Virginia, uno de los estados que recurrió, la mayoría conservadora de los jueces le han quitado los poderes al organismo federal que hasta ahora limitaba las emisiones contaminantes. Joe Biden, el presidente, ha ordenado a la abogacía del estado buscar vías para seguir avanzando en la lucha contra las emisiones a través de leyes federales. Y terminamos aquí en España. Abengoa ha solicitado el preconcurso de acreedores para 27 de sus sociedades. A partir de ahora, la multinacional, que da trabajo a casi 2.000 familias en Sevilla, tendrá 4 meses para negociar con sus acreedores una deuda de 6.000 millones. El lunes, con la mediación del Ayuntamiento de Sevilla, habrá una reunión entre la empresa, la Junta y el Gobierno central. Irá la ministra de Industria, Reyes Maroto. Y en la contra de Hora 25... You take me back to your place.
Hoy hemos conocido una de esas historias que le mueven a uno todo por dentro. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Es la historia de Vivian y Alonso, dos vecinos de la isla de La Palma, que con las coladas del volcán perdieron todo bajo la lava, viendo lo que estaba pasando en la isla. Una pareja de alemanes que tenía una casa allí en La Palma cedió su vivienda a esta pareja para que pudiera ser un refugio temporal, pero de temporal nada. Finalmente estos alemanes les han regalado su casa de la isla de La Palma. Javois. Es impresionante la cantidad de... Lo pensaba, ¿no? Lo que transparenta esta noticia, lo que delata, la impresionante cantidad de cosas que están en nuestra mano, que a lo mejor, no creo que sea el caso, pero a lo mejor no significan mucho para nosotros y sin embargo significan todo para otros. Es una cuestión de proporcionalidad y es cierto que el mundo no puede funcionar así, dependiendo de la buena voluntad de la gente extraordinaria. Hoy mismo se publica esa nueva lista de 40 principales que tenemos en los morosos, ¿no? La lista de los morosos de Hacienda. El mundo tiene que funcionar según la aportación de todos en función de lo que tengan, pero, y esto lo hablaba además hace poco, es impresionante lo que podemos hacer con lo que nos sobra o con lo que no sabemos que nos sobra, incluso, y esto ya es pedir demasiado, con lo que nos hace falta, pero aún hace falta más a los demás. Yo creo que esta es una historia preciosa por eso, y del mismo modo tiene un reverso también un poco en el propio gesto. Como el mundo está mal repartido, no hay tantas familias generosas para otras tantas familias necesitadas. Por eso lo que se necesita es cambiar el sistema, aunque se agradece, mientras no funciona del todo, que haya gestos así. Hasta mañana, Javois, descansa. Chao, Aymar, un bico. Hora 25. Aymar Bretos. Escuchábamos en la portada a Biden, a Stoltenberg, a Sánchez. Esta tarde los líderes de los países miembros se han despedido de Madrid derrochando agradecimientos, buenas palabras por la organización de la cumbre OTAN, pero sobre todo mostrando una firme imagen de unidad y fijando compromisos para la OTAN post-Madrid. Pablo Morán. Desde esta cumbre, Rusia es oficialmente una amenaza para la OTAN. Y por tanto, Rusia no puede ganar en Ucrania. Joe Biden ha insistido en que los aliados apoyarán a Ucrania lo que haga falta, aunque en paralelo tienen que transformar la organización para cumplir con su nuevo marco geoestratégico. Y eso se va a traducir en más tropas. Olaf Scholz pondrá 15.000 soldados y 60 aviones y se traduce también en dinero. Hasta el 2,5% del PIB para gasto militar a finales de la década, prometía Boris Johnson. De momento, Emmanuel Macron ofrece su experiencia como mediador de nuevo ante Putin, si es necesario, y apuntó maneras también con China. Porque aseguró que la OTAN no está contra Pekín, a pesar de definir a China como desafío sistémico para la alianza. Y falta Erdogan. Con mensaje a Suecia y Finlandia, dice que volverá a bloquear el acceso si no cumplen los compromisos, entre ellos las extradiciones. La satisfacción en el gobierno de España por cómo ha salido esta cumbre es enorme y se les ve en la cara y se les escuchan todas las declaraciones que hacen. Para Sánchez, el éxito de la cumbre refuerza la posición de España en la escena internacional, eso es lo que dice el gobierno, pero ojo, porque de Madrid sale también un mensaje inquietante por el riesgo de que la guerra de Ucrania se enquiste durante años. Es algo que se ha podido intuir de todas las declaraciones que hemos ido escuchando en estos 3 días. Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La guerra de Ucrania es el punto al que vuelven todos los discursos de estos días. Es la que ha provocado, según el presidente, el cambio tectónico en el orden internacional, y el propio Sánchez ha reconocido que podemos estar ante un conflicto mucho más largo de lo que pensábamos, y eso explica, según el presidente, que de esta cumbre salga una OTAN con un mandato más ambicioso y que necesita más recursos para financiarse. Porque una de las principales lecciones que me gustaría compartir, sobre todo con la ciudadanía española, de esta guerra, es que la seguridad, que es una condición indispensable para garantizar nuestro modelo de convivencia democrática, no está garantizada. Se ha encargado Sánchez de subrayar la importancia de la OTAN para la paz. Le parece que esa idea queda muy reforzada con la incorporación de Suecia y Finlandia. Suecia ha roto 200 años de neutralidad. 200 años de neutralidad. Finlandia ha roto también su neutralidad para incorporarse a la Alianza Atlántica. Es decir, han cambiado muchas cosas en muy poco tiempo.
en poco más de 4 meses. Cambia también la visión estratégica de la OTAN al sur, especialmente al Sahel, que es una de las preocupaciones para España, país anfitrión de una cumbre que, según el presidente, ha sido un gran éxito. La cumbre de Madrid ha puesto de relieve la importancia de la OTAN para nuestra paz, para nuestra seguridad. Hemos adoptado decisiones transformadoras, trascendentales. Ha contado el presidente en la rueda de prensa que la gran mayoría de los líderes le ha felicitado por la magnífica organización de la cumbre. La protección de la frontera sur se ha convertido en uno de los ejes de esta cumbre, por lo menos desde el prisma español se le ha dado mucha importancia a ese asunto. El nuevo matiz que incluye el concepto estratégico, esa cita que destacábamos ayer, según la cual la OTAN se compromete a proteger la soberanía y la integridad territorial de todos los aliados, es el cambio al que se agarra el gobierno para asegurar que territorios como Ceuta y Melilla, aunque no se los cite textualmente, están amparados bajo el paraguas de la OTAN, que es algo que no todo el mundo tenía claro que estuviera y que a día de hoy no todo el mundo dice que esté claro que esté. Hemos escuchado a Stoltenberg reforzando esa idea, pero hemos escuchado también a líderes nacionales como el británico Boris Johnson dando por hecho esa idea. Ángel Villascusa. El gobierno ha peleado por incluir en el concepto estratégico de la alianza un matiz que deje claro que si se protege a esas dos ciudades, a Ceuta y a Melilla, el documento aprobado ayer es suficiente. Escuchamos a Pedro Sánchez. El concepto estratégico deja bien claro, que se va a defender cada centímetro de los territorios de los países que pertenecemos a la OTAN. Ceuta y Melilla son España, así lo hemos entendido siempre desde el Gobierno de España, y creo que es un debate más artificial que un debate real. Además del secretario general de la OTAN, el primer ministro británico también se ha pronunciado. Aunque ha reconocido que no se sabe del todo bien la realidad constitucional de España, cree que a pesar de eso, si son territorio español, ha dicho, si se mantienen como parte del territorio, entonces cree que están bajo la protección de la OTAN en caso de invasión. Quiero escuchar un primer análisis global acerca del contenido de la cumbre, cómo termina esta cumbre, cómo sale España de esta cumbre. Después nos meteremos, ahondaremos en el debate acerca de la inversión presupuestaria en defensa. Eso lo dejamos para después, pero primero quiero escuchar acerca de la globalidad de la cumbre. Lucía, empiezo por ti. Vamos a ver, de la cumbre en su vertiente geoestratégica o en lo que ha significado para el presidente del gobierno y para el gobierno. Empieza por donde consideres. No, porque hay muchas cosas, ¿no?, que se pueden decir ya en el momento de la clausura. Bueno, yo creo que satisfacción no podemos mostrar ninguna, porque lo que hemos visto en estos días es que el mundo cada vez es más peligroso, que la situación de Occidente acostumbrado, pues hemos vivido unas décadas de paz, ¿no?, porque hasta en la Guerra Fría pues era una manera de mantener la paz, pues esto se ha terminado, según dice la OTAN, ¿no? Esta revitalización de una organización defensiva, de una organización militar, lo que significa es que estamos en un mundo de mucho más riesgo y mucho más peligro que hace 4 meses, como ha dicho el presidente del gobierno, y esto desde luego no nos puede dejar contentos ni satisfechos a nadie, ¿no? Es decir, además, ninguno de los líderes ha ahorrado gravedad a la hora de hablar de los peligros, del peligro que significa Rusia e incluso del hipotético peligro que significa la actuación de China, ¿no? Y el hecho de que no haya perspectiva de acabar la guerra, pues es una cosa no solo inquietante desde el punto de vista, en fin, de las víctimas y de los muertos y de la destrucción que hay allí, sino nuestro propio bienestar, ¿no?, está en cuestión. Con lo cual, yo creo que esta cumbre de la OTAN nos ha servido para abrirnos los ojos hacia una situación realmente que es preocupante, ¿no?, y que es grave desde el punto de vista de nuestro modelo de vida, de nuestro modelo, incluso de nuestro modelo democrático de vida. Otra cosa es lo que ha significado para el gobierno y para el presidente del gobierno, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que se pueden decir, pero desde luego, ¿quién iba a pensar que Pedro Sánchez iba a ser el presidente más atlantista de la historia? El que ha aprobado una ampliación de tropas en las bases americanas, teniendo además en cuenta que están en el Consejo de Ministros personas que están contra la OTAN. Es decir, que yo creo que el presidente del gobierno ha hecho una apuesta muy clara y muy contundente, ha tenido un gran éxito personal y político. Yo creo que
ni el rey ni a él se le ha visto tan contentos en mucho tiempo, ¿no? O sea, se le notaba, ¿no? Y desde luego creo que simbólicamente, a mí me parece que simbólicamente de esta cumbre se va a recordar que los grandes poderes del mundo, el mundo entero, se puso a los pies de las meninas, ¿no? Y esto para España... para España es algo muy emocionante, realmente muy emocionante que no solo nuestro patrimonio, es nuestra historia, es nuestra vida, somos nosotros mismos los que, de alguna manera estábamos ahí, ¿no? En las meninas, toda nuestra historia, todo nuestro país, todas nuestras ganas de incorporarnos al mundo, de abrirnos al mundo, ¿no? Y yo creo que esto, a mí me parece que esto se recordará. Es verdad que la cumbre de la OTAN ha sido muy relevante geoestratégicamente, pero para nosotros, yo francamente, ver a todos los líderes del mundo ahí me ha parecido simbólicamente una victoria de todos nosotros, de nuestras generaciones, de nuestra historia y en general me parece que es bastante emocionante y que a todos nos ha emocionado realmente. Y esto es un acierto del gobierno, claro, porque quien organizó la cumbre fue el gobierno. En mitad de unas calamidades que tiene el gobierno acumuladas, que luego supongo que hablaremos de ellas, pues esto para el gobierno indudablemente es un respiro. Y el presidente Sánchez, que en España, digamos, no goza del mismo respeto, porque se ha visto que tanto Biden como Macron, como el Club de Primeros Ministros, realmente tiene un respeto por el presidente del gobierno español. Esto lo hemos visto todos, pues paradójicamente en España pues hay gente que no le tiene tanto respeto, ¿no? José Antonio. Bueno, al hilo de lo que decía Lucía, es verdad que el mundo ha cambiado, pero las cumbres son un éxito en función de sus resultados, y los resultados están por ver. Lo positivo es que la organización ha sido una magnífica organización y que efectivamente hasta el propio líder de la oposición ha felicitado al gobierno por esa organización que ha sido pues impecable, sin ningún incidente de ninguna clase, y eso es muy importante, ¿eh? Se ha mostrado España, desde el Palacio Real al Museo del Prado, pasando también por el Reina Sofía, y bienes del patrimonio nacional que explican nuestra historia, y eso tiene un valor en términos de imagen y de reputación realmente extraordinario, y hay nada que oponer. En cuanto al contenido, el contenido está en el concepto estratégico, fundamentalmente, y el concepto estratégico, pues, y en la ampliación que veremos si no se frustra, que ojo, que es un inicio, a Finlandia y a Suecia, que han roto la neutralidad para incorporarse, no sin concesiones muy importantes, al presidente turco Erdogan. En segundo lugar, Rusia queda como la gran amenaza, y como gran riesgo sistémico China. Absolutamente insuficiente lo que se ha dicho en el concepto estratégico del sur, del flanco sur de la OTAN. En el concepto estratégico, que tiene 11 folios y 40 y tantos puntos, solamente se menciona el sur en los puntos 11 y 20 para hablar de África del Norte, de Oriente Medio y del Sahel en paquete. Y de la emigración solamente se habla en los puntos 8 y 12. Por lo tanto es manifiestamente insuficiente la atención que se ha prestado al sur, a la zona sur del continente. Y en segundo lugar, es muy importante decir que todas las menciones que se hacen a la integridad territorial de los países están recogidas en el artículo 4 del Tratado de 1949. No hay ni una sola innovación al respecto. Y el artículo 5, que es el que activa, digamos, la respuesta de la OTAN, está supeditado a los límites territoriales que establece el artículo 6 del propio tratado, que excluyen, por supuesto, a Ceuta y Melilla, y que acogen
al archipiélago canario porque está al norte del trópico de Cáncer. Y eso es así. Otra cosa es, como ha explicado Stoltenberg, que respecto de la defensa en una eventual agresión a Ceuta y Melilla, se tomase una decisión política. Pero no es jurídicamente vinculante. Lo jurídicamente vinculante es el tratado. Dicho esto, la situación de Ceuta y Melilla ahora no es ni peor ni mejor que la de hace 10 años o la de hace 40. ¿Por qué? Porque no ha habido ninguna modificación y el tratado es un tratado profundamente desfasado que no se ha ni siquiera intentado mejorar. Tengo que decir a este respecto, porque en fin hay que hacer una inmersión en los antecedentes del tratado del 49, que Francia fue el único país que introdujo en el tratado del 49 la defensa de los departamentos franceses en Argelia, que dejó de tener vigencia en el año 62 cuando Argelia se independizó. Pero tanto Gran Bretaña como Francia como España tienen zonas bajo su soberanía, incluso los Estados Unidos, que no están amparados por los límites geográficos del tratado. Por ejemplo, pongo un caso. El estado de Hawái de los Estados Unidos, que se constituye en Estado en el año 59, 10 años después del tratado, formalmente no está amparado por la alianza. ¿Por qué? Porque no está fuera de la delimitación geográfica que hace el tratado. Desde ese punto de vista, para España no es suficiente, porque España ha hecho además una contraprestación, yo creo que extraordinaria. Por una parte, ha habido un acuerdo bilateral con los Estados Unidos para aumentar los buques destructores en la base de Rota, aumentando en 600 efectivos militares por lo menos, y esto será probablemente el año que viene. Y en segundo lugar, el presidente del gobierno se ha comprometido, y esto para el presidente del gobierno, teniendo en cuenta sus características ideológicas y sus declaraciones y criterios de hace no mucho tiempo al respecto, es muy serio, se ha comprometido a incrementar en un periodo de tiempo que supongo que será plurianual, prácticamente a duplicar los fondos presupuestarios en los gastos de defensa. Por 2029 pone como 2029, efectivamente. Por lo tanto, desde el punto de vista de España, era esperable mucho más de lo que se ha conseguido. Y por fin, y para terminar, creo que todo esto habrá que verlo en función de los resultados, porque no hay que olvidar que Turquía ha impuesto unas condiciones férreas a Finlandia y a Suecia. Para empezar, levantar el embargo de armas, 73 extradiciones inmediatas de kurdos a los que él califica de terroristas, y ha dicho que si no se cumple, vetará su ingreso. Por lo tanto, todo esto hay que verlo con perspectiva para ver qué futuro tiene. Maraña. Bueno, en primer lugar, yo creo que es evidente que la organización de la cumbre es un éxito desde el punto de vista del gobierno y del Estado, ¿no? Fuera en referencia a la OTAN o cualquier otro acontecimiento, pero reunir a 32 jefes de Estado y de Gobierno y que todos, y ministros de Exteriores y de Defensa, etcétera, y en eso ha habido unanimidad absoluta, pues bueno, pues ofrece una imagen de Estado, de fiabilidad, de confianza, que es importante, ¿no? Segundo, y por evitar reiteraciones y añadir algún elemento al análisis que ya han hecho mis compañeros, ¿no? A mí me parece que es evidente que la cumbre de la OTAN, como era previsible, está marcada por la invasión rusa de Ucrania y que supone una apertura de una nueva guerra fría y convierte, o confirma, mejor dicho, a Rusia como enemigo de la OTAN y a China como adversario. Y esto condiciona el escenario global para no sabemos cuántos años, ¿no? Pero por añadir ese elemento al que me refería, a mí me parece que hay dos cosas preocupantes, ¿no?, respecto a los resultados que tenga a medio plazo o largo plazo esta cumbre. Una, yo no he visto referencias que vayan en la línea de reforzar una autonomía europea en el concepto de seguridad.
sino más bien al contrario, se confirma la dependencia de Estados Unidos. Segundo, cuesta entender, veremos el debate que se produzca en el Parlamento y en todos los ámbitos, el debate público en España, pero el dar por hecha la necesidad de un aumento del gasto en defensa del 2%, que todos parecemos asumirlo, provocado por la invasión de Ucrania, pero si se ven los números, pues cuesta entender desde el punto de vista europeo el hecho de que, pues si la UE tiene ahora mismo un gasto de defensa de en torno a los 240.000 millones de euros y Rusia 63.000, cuesta entender que ahora haya necesidad de aumentar ese gasto en defensa, salvo que esté mal empleado el presupuesto que ya existe, ¿no? O que haya una dependencia respecto a Estados Unidos que condicione ese gasto, ¿no? Y segundo, y para mí más importante, el problema es que esto está en el contexto de todas las consecuencias y de algunos factores que eran anteriores a la guerra de Ucrania. Me refiero al tema energético, etcétera, el contexto de inflación, de hiperinflación en el que estamos, etcétera. Entonces, el poner todo el foco en el aumento del gasto militar me provoca la pregunta de cómo vamos a resolver la necesidad urgente e importante del gasto social, de la lucha contra la desigualdad o contra el cambio climático. Respecto al gasto militar, y vuelvo contigo ahora mismo, Jesús, hoy Pedro Sánchez ha enviado un mensaje a todo el arco parlamentario, dice hay que llegar a un acuerdo de país para aumentarlo. En las cifras que decía José Antonio Zarzalejos, ahora mismo tenemos una inversión en gasto militar del 1,01 del PIB y Pedro Sánchez se compromete a elevarlo al 2% en una década, un poco menos de una década, de aquí a 2029. Ayer Sánchez pedía una reflexión a sus socios de gobierno. Hoy lo que pide a derecha e izquierda es un acuerdo de país para que la inversión en defensa se entienda como una política de Estado. Inma Carretero. Sí, la pretensión del presidente del Gobierno es buscar un gran acuerdo político en el Congreso. Que esta propuesta que haga las Cortes Generales sea un acuerdo de país. Quiere Sánchez que ese acuerdo trascienda las ideologías, pero el problema lo tiene con sus socios en la coalición, porque esta cumbre de Madrid ha sido la cumbre de Sánchez. Unidas Podemos ha estado absolutamente ausente, no han hecho demasiado ruido, pero hoy la ministra Belarra ha elevado el tono cuando ha oído esa fecha de 2029, que es el plazo que se marca Sánchez para llegar al 2% del PIB en el gasto en defensa. Quiere arrastrar ahí al resto de las fuerzas políticas con el argumento de que esta es otra OTAN. Si lo ha hecho a Suecia, y por cierto, gobernada por la socialdemocracia, que tradicionalmente durante estos últimos, muchas décadas ha defendido de manera contundente la neutralidad de su país, ¿cómo no lo va a hacer también a las fuerzas políticas en España? Yo creo que eso se tendría que traducir en un acuerdo presupuestario y hasta ahora los números aquí en el Congreso han sido tozudos. Yo creo que la pregunta que hay que hacerse es si se destina más dinero a la inversión militar, ¿de dónde sale ese dinero? Podemos rechaza que los presupuestos del año que viene, que son los últimos de la legislatura, den un salto en el gasto de defensa y también se niegan a la ampliación de la fuerza militar de Rota. Hoy se le ha preguntado al presidente y ha dicho que pronto llevará este asunto al Consejo de Ministros y por lo pronto los morados aseguran que no están por la labor y que además todo esto es un tiro en el pie de cara al electorado de izquierdas. Y acaba de contestar Pedro Sánchez a ese argumento que ha utilizado Podemos entre ayer y de hoy de necesitamos menos de esto, en referencia a tanques, para tener más de esto, en referencia a hospitales. Esto acaba de contestar Sánchez en La Sexta. No es incompatible. Este es un gobierno que ha aumentado el presupuesto en políticas sociales, pero no es incompatible con también responder a una necesidad que tienen sociedades democráticas como las nuestras, y es garantizar la seguridad, que ahora mismo no está. Jesús, que te he tomado la palabra, te he quitado la palabra. Bueno, pero me parece muy oportuno, ¿no? Porque por ahí va la segunda parte, ¿no? de lo que creo que merece el debate público. A ver, lo que ha aprobado la cumbre de la OTAN es muy coincidente, punto por punto, con las propuestas y las reivindicaciones que aquí en España, respecto al gasto en defensa o a los acuerdos con Estados Unidos o la base de Rota, ha defendido el PP en los últimos años. Con lo cual, a mí el argumento que he escuchado hoy en boca de algunos dirigentes del PP
de las objeciones que ponen por el hecho de que haya un socio del gobierno que discrepe de lo que mantiene el presidente o el Partido Socialista en el gobierno, no me parece sólido ni convincente. Es decir, desde el primer minuto de este acuerdo de gobierno de coalición, Unidas Podemos asumió que la política exterior y de defensa, entre otras de políticas de Estado, estaban en manos de la presidencia del gobierno y del socio mayoritario. Entonces, en ese sentido, me parecería extraño y dudo mucho que el propio electorado del PP entendiera que se opusieran a las propuestas que se están haciendo. Y otra cuestión es el debate interno en el gobierno de coalición y entre sus socios de investidura, ¿no? Que me parece que es muy lícito y conveniente, además, el debate sobre esto que ha mantenido esta noche el presidente del gobierno, sobre que es compatible el aumento de ese gasto en defensa y mantener el gasto social, el gasto público en todo lo que se refiere al estado del bienestar y lo que necesite esta crisis. Eso hay que verlo en la letra y en los números pequeños, ¿no? Cómo se hace ese equilibrio y de dónde sale el dinero para equilibrar una cosa y otra. Hora 25. Aimar Bretos. Y esta noche con José Antonio Zarzalejos, con Lucía Méndez y con Jesús Maraña, que estaba planteando cómo, a tenor de las posiciones del PP, va a parecer que, o parece de momento, que le va a resultar más fácil al presidente Pedro Sánchez encontrar apoyos en la derecha que en la izquierda para su plan de aumento de la inversión militar. Hoy hemos escuchado a un Feijóo que, aunque no ha aclarado su apoyo expreso al aumento en gasto en defensa, sí que le ha trasladado al gobierno que puede contar con el PP para estas medidas, ¿no? Banco y en botella. Hasta le ha felicitado el líder del PP a Sánchez por la imagen positiva que ha dejado España en la cumbre de la OTAN. Mariela Rubio, buenas noches. Sí, esta era de hecho la felicitación. Quiero felicitar al gobierno del señor Sánchez por la imagen positiva que ha dado España en la organización de esta cumbre. Y tras ella, Núñez Feijóo se mostraba dispuesto a apoyar los acuerdos pactados en el seno de la Alianza. En estos términos, el gobierno siempre nos tendrá a su lado para una política de Estado. Me alegro que parece ser que después de la cumbre el gobierno necesita al Partido Popular. Nosotros estamos donde estuvimos siempre. Somos firmes partidarios de la Alianza Atlántica. Somos firmes partidarios de tener una relación bilateral de confianza y de amistad con los Estados Unidos y, por tanto, puede contar el Gobierno con nosotros para practicar una política de Estado. Pero al tiempo, el PP ahondaba en la fractura dentro del Ejecutivo, exigiendo una posición única. ¿Qué pensará Biden?, decía. ¿Cómo es posible, queridos amigos, que el señor Sánchez le diga al señor Biden que va a incrementar su presupuesto en defensa y que a los minutos una parte del gobierno le diga que el acuerdo de legislatura impide el incremento del gasto de defensa? Menos mal que Biden, espero que no haya escuchado lo que dice una parte del gobierno después de escuchar lo que dice el presidente del gobierno. Porque si no, comprendería que esto, en vez de ser un país serio, pues es un país que no voy a calificar por respeto a nuestro país. Ayer Margarita Robles, según confirmaba Génova, llamó a González Pons para solicitar formalmente el apoyo del PP a la hoja de ruta pactada en la cumbre de la OTAN. Lucía, tu análisis. Bueno, yo creo que es evidente que la política de defensa y de exteriores que está defendiendo el presidente Sánchez coincide casi punto por punto con la del Partido Popular. De hecho, el Partido Popular es un partido reiteradamente en sus documentos, en su programa, en sus fundaciones, en fin, es un partido claramente atlantista, claramente partidario de un acuerdo, de ampliar los acuerdos con Estados Unidos. Yo creo que evidentemente el presidente Sánchez está haciendo una política mucho más cercana a la del señor Aznar que a la de sus socios que están en el gobierno. Esto parece, en fin, esto no es una opinión, esto es una realidad, ¿no? Claro, las consecuencias que esto vaya a tener, yo creo que el Partido Popular, que es un partido atlantista, de ninguna manera puede oponerse a la ampliación de tropas americanas en la base de Rota,
ni a un acuerdo específico con Estados Unidos. Siempre ha defendido esto y no se puede oponer. Y igualmente te digo, a los gastos de defensa, incluso, en fin, en materia de inmigración, tampoco exactamente el presidente Sánchez en este momento está teniendo una posición muy parecida a la que él mismo tenía, ¿no? Que era un poco más, en fin, de otra manera, como empezó, por ejemplo, con el barco Aquarius, ¿no? O sea que yo creo que efectivamente el presidente Sánchez está haciendo una apuesta que le aleja, evidentemente, de sus socios de gobierno. Yo ahí, como durante los 2 últimos años, manifiesto mi desacuerdo con Jesús, ¿no? Porque yo creo que sí es muy relevante este asunto porque estamos hablando de un asunto nuclear y de principios en el que Podemos está, digamos, tragando algunas cosas que te pueden permitir preguntarte para qué está Podemos en el gobierno, ¿no? Si no comparte cosas tan trascendentales y tan de principios como es la política de defensa, teniendo en cuenta que la coyuntura del mundo ha cambiado y ahora mismo esto es muy relevante. Ahora mismo esto es nuclear, es decir, es el fondo de la política de un gobierno. Y si Unidas Podemos no comparte esa política que es tan relevante, tan trascendental y tan importante, bueno, yo no sé exactamente para qué está Unidas Podemos en el gobierno. Me parece que es lícito preguntárselo. Cuando hoy Alberto Garzón habla de normalizar las discrepancias, yo creo que hay que normalizar, pero no todo. No se puede normalizar la extravagancia de un gobierno discrepando todo el rato. O sea, imaginémonos la posible hipótesis de que el presidente Sánchez estas cosas las pacte con el PP y las saque adelante en el Congreso con el Partido Popular y que sus propios socios de su gobierno voten en contra. Antes del Congreso, aquí hay un punto clave que es el Consejo de Ministros, en el que se tiene que aprobar la ampliación del destacamento militar estadounidense en la base de Rota. ¿Qué va a suceder en ese Consejo de Ministros? Pero es que el presidente Sánchez trata a los ministros de Unidas Podemos como si no existieran. Es decir, les puentea y habla con el Partido Popular, que sabe que está más de acuerdo, y a ellos les puentea, no les informa. Entonces, yo no sé cómo se puede pero a ver, Lucía, no sé cómo se puede defender esa posición por parte de Podemos. Eso es lo que digo. A ver, yo entendería tu argumento si se tratara de una política en la que se produjera un cambio de posición en cada uno de los socios. Pero, insisto, desde el minuto 1, porque aquello, recordemos, a lo que se ha sacado tanta punta de cuando Pedro Sánchez dijo aquello de que yo no dormiría tranquilo, etcétera, que se ha distorsionado bastante, pero tenía el fondo que tenía. Pero luego el hecho es que se llegó a un acuerdo de gobierno de coalición en el que, insisto, Unidas Podemos aceptaba que había políticas de Estado que estaban en manos del socio mayoritario. Y segundo, es que Izquierda Unida nació, en su fundación, el origen, fue el movimiento anti-OTAN. Claro. Por eso a lo mejor no puede pertenecer a un gobierno atlantista, a lo mejor no. Si considera ese socio de la coalición que lo que puede sumar al proyecto de gobierno son otras cosas, otras medidas, y se pueden citar algunas de las que se suelen adjudicar y el propio Unidas Podemos presume de ello en lo social, etcétera, que luego se puede discutir quién puso más, ¿no? Como la canción de Víctor Manuel. Sí. Pero en todo caso está en su derecho. Y segundo, insisto, yo no veo en ese sentido contradicciones de fondo en las posiciones de cada uno de los socios. Y otra cuestión es que es evidente que Pedro Sánchez está apostando por la geometría variable con todas las consecuencias, porque esto no puede salir adelante probablemente sin que esté de acuerdo el PP. Pero insisto, es que sería muy extraño que el PP no apoyara esto. Sí, bueno, eso por supuesto. Claro, yo creo que el presidente ha jugado sobre seguro. El presidente es ideológicamente volátil. No es, y eso lo dice la propia izquierda de la izquierda del PSOE. Es un hombre capaz de decir que, bueno, que no es necesario el Ministerio de Defensa, lo dijo en su momento,
a hacer la política que está haciendo. O sea, tiene una gran volatilidad, tiene mucha holgura ideológica y, por lo tanto, efectivamente, lo que dice Jesús es cierto. Puede ir a una política parlamentaria de geometría variable. Y esto es lo que va a hacer cuando él se compromete con Biden para ampliar los destructores en Rota y el personal militar. Cuenta ya con que el Partido Popular sí o sí le va a apoyar y que lo va a sacar adelante, y que luego en el Consejo de Ministros, que como dice Aimar, es el punto cero de donde donde va la trayectoria de este asunto, pues se impondrá en un órgano colegiado se impone el criterio de la mayoría en este caso, aunque formalmente no se vota en un Consejo de Ministros. No es cierto tampoco eso que se dice que la presidencia del gobierno es la que lleva la política exterior. No, la Constitución la atribuye al gobierno como órgano colegiado. Otra cosa es que el programa, al acuerdo interno otra cosa es el programa, digamos, haya derivado estos asuntos hacia el presidente. Pero el presidente del gobierno ha jugado aquí sobre seguro, basándose efectivamente en la geometría variable y apuntalando su postura sobre el voto prácticamente cautivo en este asunto del Partido Popular. Pondrá, todos dirá, hará, se moverá, pero el Partido Popular, la verdad, ratificará el convenio de 1988 bilateral con los Estados Unidos y ampliará las circunstancias en las que se encuentra Rota. Por otra parte, el presidente del gobierno, perdona, sí, Lucía, y con eso termino, creo que es muy interesante también que el presidente del gobierno haga más pedagogía de la que hace. Porque vamos a ver, si no hay ampliación de Rota, la posibilidad de que eso se fuese a Marruecos era una posibilidad nada inverosímil, nada inverosímil. Segundo, que con esa ampliación se está garantizando también el mantenimiento de los buques por Navantia hasta 2028 con creación de puestos de trabajo. Tercero, que la ampliación de las partidas de gastos de defensa no son simplemente gastos, son también inversiones en tecnología, en puestos de trabajo, en valor añadido. Es decir, es que el presidente del gobierno tiene que hacer una también pedagogía, no solamente para la opinión pública, sino también para sus socios de la izquierda. Y después hay que hacer un cálculo que es muy interesante, y aquí es donde termino, pero quiero exponerlo. Los gastos de defensa, hay que ver las distintas partidas que la OTAN considera. ¿Están las pensiones militares ahí metidas? ¿Están los sueldos de los militares? Cuando se habla del 2%, ¿de qué partidas exactamente estamos hablando? Porque a lo mejor no estamos tan lejanos como parece a ese 2% del presupuesto si incluimos determinadas partidas que no se contabilizan usualmente. Vuelvo a repetir, creo que este es un problema por parte del gobierno de pedagogía y, en segundo lugar, el presidente Sánchez ha jugado aquí sobre seguro, sin asumir el más mínimo riesgo, porque sabía que los diputados del Partido Popular le iban a secundar en el Congreso. A ver, dos respuestas de Pedro Sánchez esta noche que son informativamente noticiosas, las dos a preguntas de Ferreras en La Sexta. Se está publicando que usted aspira a algún puesto internacional. Pero esto sí, ya he visto que la dice el PP. Acaba su puesto como secretario, le queda un año como secretario general de la OTAN, Charles Michel creo que en el Consejo Europeo también. Pero estos son los cenáculos de Madrid, de la típica villa de Madrid, de los señores con puros que se juntan y que dicen, bueno, vamos a contar que Sánchez se quiere ir, porque como va a perder las elecciones, que... Mire, tratan de caricaturizar el proyecto político diciendo que yo poco menos que estoy aquí por un interés personal. Y sobre Melilla, sobre aquellas palabras de bien resuelto. Bueno, es que esa declaración la hice antes de que se diera a conocer la tragedia de muertos en Ador. Por tanto, creo que es importante contextualizar cuándo dije eso y posteriormente cuando se conocieron las noticias. Presidente, por lo tanto, con lo que sabemos, con decenas de muertos, ¿volvería a repetir esas palabras? Vamos a ver, es evidente que no diría esas palabras. Es evidente que no diría estas palabras, que es lo más cerca de una rectificación que ha estado el presidente respecto a este asunto, Jesús. Bueno, de hecho, yo sinceramente no termino de entender por qué no ha sido más tajante y más temprana la rectificación, ¿no? Porque puede entenderse que, sobre todo la primera declaración el viernes, cuando no se tenían todos los datos, había bastante confusión, no conocíamos las imágenes, etcétera, pues bueno, puede ser como mínimo
aceptable o discutible o justificable que alguien hiciera una declaración como esa, que en todo caso me parece que hubiera sido mejor no hacerla, ¿no? Pero eso sí, el sábado hubo una rueda de prensa del presidente del gobierno después del Consejo Extraordinario, luego hubo una entrevista en La Vanguardia, es decir, ha habido varias oportunidades para decir claramente lo que me parece que efectivamente esta noche se ha acercado más a lo que ha dicho, ¿no? No tenía los datos, no tenía las imágenes y dije algo que no tenía ningún sentido, ¿no? Pero voy más allá, es que además, sin ver las imágenes, en cuanto uno sabe, sean 17, 23 o 37 los muertos en el paso fronterizo a Melilla, la primera opción, la primera declaración, el primer gesto que puede tener un responsable político, sea quien sea, es de empatía con las víctimas, ¿no? Y segundo, una exigencia de investigación a fondo de lo ocurrido. Bueno, yo creo que puede interpretarse que es tarde, pero me parece que cuanto antes vayamos a esa línea, que por otra parte es muy difícil, ha habido la iniciativa de la Fiscalía General Española, pero sabemos que todo ocurrió en el territorio de Marruecos, entonces es muy difícil, hasta donde uno llega y por lo que hemos contrastado, que se pueda sentar en el banquillo a los responsables directos de lo que me parece que no es exagerado calificar de matanza. Pero hay que intentarlo y desde luego hay que exigirlo. Y además en este caso me parece que hay que hacerlo con el paraguas de la propia Unión Europea, porque efectivamente, como se ha hablado tanto estos 2 días en la cumbre de la OTAN, somos frontera sur de Europa. Y otra cosa es que discrepemos, yo al menos discrepo con la doctrina o con la filosofía que se traslada de que todo consista en reforzar la seguridad y el aspecto militar de las fronteras. Creo que hasta los militares que mejor conocen esa realidad saben que la solución no es de más vallas, de más fuerzas, de más soldados, de más barcos, sino que todo consiste en apostar porque no tengan la necesidad esos millones, yo creo, de personas que se van a ver obligadas y ya se han visto obligadas a huir de guerras o de hambrunas. Pero dicho esto, me parece que en el caso concreto de lo que ha ocurrido esta semana, pues políticamente yo creo que está bien reconocer, oiga, me equivoqué en la primera reacción y esta es mi posición. De todas maneras, Jesús, teniendo razón, no te voy a contradecir en absoluto en lo que estás diciendo, porque es tardío. Lo que debería preocuparle al presidente del gobierno es que las personas que llevan la política de comunicación no le dijesen, no es momento de que te pronuncies, espera, o estos son los datos. Porque en el mejor de los casos para el presidente es ignorancia, pero la ignorancia sobre la que tú te pronuncias es grave. Y esto ya viene sucediendo en más casos, y eso tiene que ver con la política de comunicación de los responsables de esta materia en Moncloa, que es completamente errática. Y aquí tengo que volverme a referir a otra política. Por ejemplo, cuando la ministra portavoz del gobierno dice que todas las preguntas que están dirigidas a la ministra Montero las contesto yo. Esto, desde el punto de vista de la comunicación política, es un contradios. No tiene ni el más mínimo sentido. Es que no tendría que estar la señora Montero ahí, O si está la señora Montero, tal ministra es la señora Montero como la señora Rodríguez, y si el periodista se dirige a la señora Montero, es ella la que tiene que contestar. Otro fallo de comunicación brutal es ese 2 de mayo en el que somos convocados los periodistas por un SMS a las 7:04 de la mañana, fiesta en Madrid. El día de Pegasus. Exactamente, a una rueda de prensa en las que no sabíamos que nos iban a decir. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen nada menos urbi et orbi que el móvil del presidente y de la ministra de Defensa están infectados, cosa que no hay ni un solo dirigente en el mundo que cometa ese error garrafal de decirlo.
de reconocerlo, de su propia debilidad. Es decir, aquí lo que está fallando es la política de comunicación desde hace mucho tiempo de Moncloa. Niega Lucía con la cabeza. No. Es que yo llevo mucho tiempo observando la política y dedicada a esto. Y hombre, siempre también, que un gobierno, bueno, yo voy a hablar de mí. Sí, bueno, que los digo, demás también. No, que voy a citar mi propia experiencia. No me estoy metiendo con nadie. Yo estoy dando mi opinión, voy a dar mi opinión. Y es una cosa constante que cada vez que un gobierno tiene problemas, resulta que el problema es la comunicación. Yo creo que hay un sustantivo y hay un adjetivo, ¿no? Y la comunicación política, la política es el sustantivo, la política es lo importante, la comunicación viene después. No hay problemas de comunicación, hay problemas políticos, ¿no? Y luego la comunicación es otra cosa, ¿no? La decisión de denunciar públicamente y de anunciar, como dices tú, Urbi et Orbi, a todo el mundo que el móvil del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa había sido espiado por Pegasus, no es un problema de comunicación, es una decisión política de dar a conocer ese asunto. Da igual que sea a las 7 de la mañana que te convoquen a las 10 de la mañana. Esa decisión política que ha tenido sus consecuencias no es un problema de comunicación, es una cuestión política. Es decir, yo creo que la apelación a la comunicación tiene que ver con fallos políticos, probablemente, ¿no? Con fallos de un gobierno que no encuentra su política adecuada y que siempre es muy socorrido a echarle la culpa a la comunicación. Y bueno, históricamente la Secretaría de Estado de Comunicación de la Moncloa, voy a añadir, en la que yo trabajé 2 años, para que, en fin, por si acaso alguien tiene alguna duda, es un sitio que es una especie de silla eléctrica, por decirlo de alguna manera, en la que es el pararrayos en el que todos los rayos, ¿no? Y cuando tiene alguien un problema, la comunicación. Bueno, yo personalmente creo que esos análisis, en mi opinión, no son del todo adecuados y no sé si yo creo que la política de comunicación de la Moncloa, es una opinión también, por supuesto, sujeta a debate y sujeta a discrepancia, ha mejorado en relación con el anterior mandato del anterior secretario de Estado. Ya está. Bueno, eso ahí sí que puedo. Yo ahí radicalmente discrepo sobre ese particular, porque además creo que tú estás pensando en la comunicación. Quizás cuando tú estabas en la Moncloa. No. Pero en este momento, comunicación y política se confunden. Son conceptos este es el problema. Son conceptos que están. No es el problema, es la realidad. Aunque sea una realidad que no nos guste, aunque sea una realidad que no nos guste, porque te voy a decir una cosa, voy a preguntar, o voy a poner una pregunta encima de la mesa. ¿Cuántas entrevistas ha dado el presidente del gobierno en los últimos 4 días? O en los últimos 5 días. Muchas. Claro, porque al comunicar haces política. Es decir, política y comunicación, a partir de un determinado momento que es la tecnología, la disrupción de la tecnología sobre los medios tradicionales y sobre la intermediación de los periodistas, se convierte en el sustantivo, no en el adjetivo. Este es el problema. Pero nunca nos quejaremos los periodistas de que un presidente del gobierno se exponga y dé entrevistas. No, yo no me quejo. Digo que es una decisión política que está totalmente vinculada a la comunicación. Comunicación y política es una misma cosa. Brevísimo, en este Maraña. Bueno, a mí, desde luego, de las cuestiones más difíciles de manejar en este momento, en política, es la comunicación. Es decir, yo no me atrevo a dar lecciones de cómo llevar el día a día y el minuto a minuto, cuando vivimos épocas de, como dice el filósofo coreano, de infocracia, ¿no? De infodemia, ¿no? Bueno, es muy difícil. No, infocracia, el poder de la comunicación. Eso es. Pero respecto al asunto del que estábamos hablando, hay que recordar que el viernes el presidente estaba en Bruselas, estaba en una cumbre de la UE.
Y yo sí coincido en una cosa, o por lo menos lo que es, a mi juicio, deseable, y reconociendo la dificultad de manejar ese territorio. Pero en cuanto alguien te traslada que hay muertos en una frontera de tu país por parte de la policía marroquí, yo creo que digan lo que te digan y sepas lo que sepas, como mínimo, me parece que lo que he dicho antes, ¿no? Hay una cuestión de empatía. Y esa yo creo que no se le puede trasladar a nadie. Se puede justificar, insisto, la primera reacción, y me parece loable que se reconozca y se diga, oiga, yo me equivoqué ese día y esto es lo que pienso. Y me parece que debemos acostumbrarnos en política a esa rectificación. También en el periodismo, que se echa mucho de menos a menudo, ¿no? Hora 25, seguimos. Hora 25. Aimar Bretos. Sobre las prioridades de cada gobernante a la hora de decidir a dónde envía el dinero público, en qué lo gasta, en qué lo invierte. Hoy tenemos dos noticias que se entienden mejor o contrastan entre ellas, contadas una detrás de otra. La primera, Comunidad de Madrid. El gobierno de Ayuso eleva sustancialmente los ingresos que puede tener una familia que reciba dinero público para financiar la educación de sus hijos en centros privados. Hasta ahora, las becas de bachillerato, por ejemplo, estaban destinadas a las familias con ingresos de no más de 30.000 euros. Ahora podrán optar familias que cobren hasta 180.000 euros al año. Familias con 3 hijos que ingresen hasta 180.000 euros al año y hasta 100.000 si es con un solo hijo. Esto ha generado un escándalo enorme entre la oposición, que denuncia que Ayuso va a financiarles con dinero público el centro privado a quienes menos necesitan de ese dinero público para pagarse el centro privado. Para defender su medida, para defender ese aumento de inversión pública en la educación privada vía cheques a familias con grandes ingresos, hoy Isabel Díaz Ayuso lo ha mezclado todo, le han preguntado por esto y ha comparado estudiar en un centro privado con beca con abortar. Veo sorprendente es que, por ejemplo, puedas cambiar de sexo o que puedas abortar al margen de tus padres, de las decisiones de ellos, y sin embargo que no puedas optar a becas, por ejemplo, en bachillerato o en la formación profesional, si tus padres tienen un nivel adquisitivo u otro. Y por tanto, que tu esfuerzo, tu mérito y tu superación no cuenten. Y decía, sobre prioridades a la hora de dirigir el gasto público, hay una queja frecuente que recorre todo el país. Y es que sanitarios y pacientes echan de menos más manos en los hospitales y centros de salud para que la atención sea más rápida, el personal sanitario no esté al límite como está, pero lo que no es tan común es que eso provoque la dimisión de un jefe de servicio y que explicite que se va por eso. Y eso es lo que ha hecho hoy el hasta ahora jefe de medicina interna del área sanitaria de Santiago y Barbanza, en Galicia. Antonio Pose, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. ¿Por qué ha renunciado al cargo? Bueno, pues justo por lo que acaba de decir, por el tema de que no disponemos de recursos humanos suficientes para atender de forma adecuada las necesidades asistenciales en el servicio. ¿Cuál es la situación ahora mismo en su servicio, en número de médicos, en necesidades también? Bien, nosotros tenemos 34 especialistas, somos 34 especialistas y 34 internistas. Y tenemos 8, necesitaríamos para atender de forma adecuada la carga asistencial que tenemos en este momento, pues necesitaríamos 2 contratos nuevos y la cobertura de las bajas que tenemos pendientes. Tenemos 2 plazas sin cubrir y tenemos 2 bajas sin cubrir también. Si a eso sumamos, pues que necesitaríamos 2 más, pues entre 6, 7 hasta 8 necesitaríamos especialistas para poder atender las necesidades, pero un mínimo de 6 necesitaríamos y la realidad es que tenemos como mucho 1. ¿Y cuando usted le decía esto a sus superiores, qué le contestaban? Bueno, pues que aquí en Galicia se montaron unas listas de contratación, que en realidad son unas listas de contratación ficticias, porque en esas listas de contratación figura la mayor parte de la gente que ya tienen contratos eventuales. Entonces, claro, llamas a la gente y la gente solo acude si los contratos le interesan, si son contratos ventajosos. La administración, para evitar que huya la gente de los hospitales comarcales, pues lo que hace es poner contratos que realmente no son contratos muy atractivos, incluso para venir a los grandes hospitales, de forma que de los comarcales no se cubren las plazas, pero en los hospitales de tercer nivel tampoco tenemos personal. Es decir, que en realidad no tenemos cobertura adecuada de los comarcales, pero tampoco de los hospitales grandes. La verdad es que la medida realmente no es una medida muy eficaz. ¿Qué le han dicho sus compañeros?
Mis compañeros aguantaron hasta el final. Hemos trabajado con mucho esfuerzo. El esfuerzo personal ha sufrido hasta ahora, pues, realmente la falta de recursos humanos. Y eso se puede mantener, se puede sostener, sobre todo en un momento de pandemia, como hemos pasado hace 2 años. El problema es que la pandemia sigue, es que volvemos a ingresar pacientes, seguimos teniendo que hacer esfuerzo. Por encima no se reconoce que la pandemia existe y que haya otra ola de pandemia, y sin embargo tenemos como a día de hoy 50 pacientes ingresados en la planta de medicina interna, la planta COVID, y estamos ingresando entre 5 y 10 pacientes diarios COVID, pacientes en muy mal estado general, porque suelen ser pacientes inmunodeprimidos, mayores, con muchas comorbilidades y que realmente tienen mucha necesidad de atención sanitaria, ¿no? Entonces, todo esto hace que tengamos que dedicar una parte de la plantilla ya deficitaria a atender la planta COVID. Entonces, comprenderá que la situación así es terrible, ¿no? Si aún por encima tenemos en cuenta que al tener ocupada la planta COVID tenemos que ver a los pacientes en 2 o 3 plantas diferentes, pues peor todavía, porque eso encarece más y dificulta más la labor de cada día. ¿Le han llamado de Sanidad de la Xunta para que no se marchara, para que no dejara el cargo? Pues la verdad, me han llamado para decirme si mi decisión era irrevocable. Y ya le dije que en esta situación, y si la situación no cambiaba, pues evidentemente yo llevo meses peleando para que esto cambie. No solo yo me junté y realmente nos reunimos todos los jefes de servicio de medicina interna de Galicia, llegamos a la conclusión que yo ya lo sabía, pero bueno, que este era un problema generalizado. También es cierto, como usted acaba de decir, que no solo es en Galicia, que es en toda España, a nivel nacional. O sea, esto es en toda España y además independientemente de quién gobierne. Esto es una situación que se da en toda España. Exactamente. Esto ya no es una cuestión política que afecte a un partido, es una cuestión que realmente afecta a todo el mundo, porque realmente es una cuestión de años de evolución en los que se ha dejado un poco el sistema sanitario público, y ahora la pandemia ha puesto de evidencia que realmente estábamos en el límite y que no podemos seguir así, sino esto pues va a fracasar. Antonio Pose, hasta ahora jefe de medicina interna del área sanitaria de Santiago y Barbanza, en Galicia. Gracias. Muchas gracias a ustedes por darle la oportunidad de contarlo. Y aunque la mayoría de la gente lo sabe, pues por lo menos tener esta oportunidad siempre es bueno. A veces sí se soluciona. Gracias. Gracias a usted. Y aunque la mayoría de la gente lo sepa, Lucía, no está de más volver a contarlo. Bueno, yo creo que hay tenemos tantas ganas de dejar atrás la pandemia, Aimar, como si fuera una pesadilla, pero realmente en la pandemia hubo una cosa que tuvimos que asumir, y es que esto de que tenemos la mejor sanidad del mundo, pues exactamente no es así, no es del todo así, ¿no? Hay efectivamente centros que funcionan muy bien, muy especializados que funcionan muy bien, pero hay fallos en el sistema sanitario importantes, y sobre todo fallos en la atención primaria y en la atención inmediata a los ciudadanos, que yo supongo que los gobiernos autonómicos, que son los encargados de gestionar la sanidad, no deben dejar pasar mucho más tiempo sin intentar resolverlo, ¿no? Yo sé que no es sencillo, esto lo ha comentado nuestro invitado, ¿no? Que no es sencillo, efectivamente, gestionar la sanidad es un asunto muy complejo, y hay además mucha casuística, no es lo mismo un servicio que otro, ¿no? Y bueno, supongo que en España habrá muchos médicos como este que acabamos de escuchar, ¿no? Con sus propias reivindicaciones y sus propias necesidades. De hecho, de vez en cuando salen a la luz, ¿no? Quejas de enfermeras, de médicos. Y yo creo que, por ejemplo, en Madrid hay un problema con la atención primaria, un problema importante con la atención primaria, que creo yo que los ciudadanos pues no van a dejar pasar solo porque Isabel Díaz Ayuso sea muy ocurrente a la hora de hacer metáforas y comparaciones, o porque sea una líder política muy, muy vistosa y con mucho apoyo popular, ¿no? Yo creo que ahí tienen un problema, y yo entiendo que tendrían que ser suficientemente responsables como para hacer frente a ese problema, ¿no? Jesús. Bueno, yo la verdad es que sobre esto último soy muy escéptico, porque, o sea, yo no es que haya fallos en la atención primaria, sino que se apuesta o no se apuesta, se tiene una consideración, una prioridad sobre lo público y sobre los mimbres del estado del bienestar, o no se tiene.
Y yo creo que efectivamente es responsabilidad autonómica y hay distintos grados, ¿no? Pero a mí me parece que sí hay diferencias. Y en el caso de Isabel Díaz Ayuso, la declaración de hoy, que no es sobre la sanidad, sino sobre la educación, demuestra sobre todo lo más grave, que tiene un concepto de lo que es lo público y lo que significa lo progresivo, para qué sirven los recursos públicos, que es que, a mi juicio, está en otra galaxia. Es decir, cuando ella sostiene y hace esa comparación sobre el derecho a la interrupción del embarazo o tal, respecto al acceso a becas, si tus padres tienen un nivel económico u otro, que a eso ella le parece, bueno, pues algo secundario, y dices, oiga, es que es la base de un sistema público. Vamos a volver a escuchar esas palabras de Ayuso. Veo sorprendente es que, por ejemplo, puedas cambiar de sexo o que puedas abortar al margen de tus padres, de las decisiones de ellos, y sin embargo que no puedas optar a becas, por ejemplo, en bachillerato o en la formación profesional, si tus padres tienen un nivel adquisitivo u otro, y por tanto que tu esfuerzo, tu mérito y tu superación no cuenten. Bueno, es que además voy a dar un dato. El único tipo de beca que encajaría en lo que sostiene Ayuso serían, entiendo, las becas a la excelencia, ¿no? Porque esas tienen como elemento prioritario, como baremo, las notas, los méritos, etcétera, y deja en segundo plano la renta del hogar. Bueno, pues estamos en junio, 30 de junio, ¿no? No se han cobrado en la Comunidad de Madrid este año todavía las becas a la excelencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, cuando habla de lo público, Isabel Díaz Ayuso, a mí me ofende, porque si se cierran las urgencias de los centros de atención primaria, no es un fallo del sistema sanitario, es una decisión política. Usted apuesta y emplea los recursos en unas cosas o en otras. Si decide cerrar las urgencias y, por lo tanto, la consecuencia es, como se está viviendo en Madrid, la saturación de los servicios de urgencias de los hospitales públicos, la responsabilidad es política. Yo creo que ha rectificado eso, ¿no? El del cierre de las urgencias. Ha anunciado que, si se van a abrir. Vamos a verlo. Que se van a abrir paulatinamente, creo. Los profesionales de la atención primaria y se están manifestando todos los días en distintos centros de salud. Porque se han cerrado las urgencias. Y está ocurriendo también en el País Vasco, porque el problema, yo creo que de la clase médica, de los enfermeros, en fin, de la clase sanitaria, es primero que debemos reparar que está sometida a un estrés desde hace 2 años y pico. Brutal, por lo tanto están verdaderamente agotados. Segundo lugar, el jefe de servicio en Galicia, que acaba de dimitir de su cargo, ha dicho una cosa que es muy importante: seguimos teniendo COVID. Él dice que tiene 50 personas y diariamente sigue ingresando. Es decir, nuestra situación de morbilidad, de enfermedad, no está normalizada porque todavía la pandemia sigue incidiendo en una séptima ola. Lo que ocurre es que solamente se contabiliza a partir de los 60 años. Pero con más motivo, José Antonio. Es que han pasado 2 años y medio de los aplausos todos los días a los sanitarios. Por eso digo que la responsabilidad política es no poner encima de la mesa todas esas circunstancias para poner también los medios. Y en relación con la señora Ayuso, hay 2 cosas que yo separaría. Primero, el tema de las becas. A mí se me hace, efectivamente, yo no he visto la resolución, pero se me hace complicado entender que esos niveles de renta para hijos menores de edad que viven con sus padres tengan acceso a las becas en esos niveles de renta tan altos. A mí eso se me hace difícil. Me gustaría entenderlo, entender por qué eso se decide así, pero lo que no tengo ni la más mínima duda es que la deriva dialéctica que ha hecho la presidenta es completamente ridícula. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Tratar de justificar que tú tienes unos rangos de renta determinados para acceder a las becas con la interrupción voluntaria del embarazo o el cambio de sexo, es que no tiene absolutamente nada que ver. Es una deriva dialéctica propia de una persona que no sabe explicar una decisión de carácter político y presupuestario que tiene sus repercusiones. Sencillamente
ignora cuál es la argumentación para basar la decisión de establecer el rango de renta para esas becas. Claro, lo cual significa una ignorancia o un desprecio o las dos cosas a lo que significan los recursos públicos. La ignorancia de un político en una responsabilidad política, ¿no? En una decisión siempre es despectiva, porque claro, lo que hay que pedirle es que argumente sólidamente sus decisiones políticas, pero no con esas derivas no es la primera vez, ¿no? No es la primera vez, pero ni la segunda. Me ha llamado la atención especialmente esta vez porque mezcla las becas con esas grotesco, dos cosas, grotesco, me parece, sí, efectivamente, la palabra grotesco, es grotesco, sí, es grotesco. Por cierto, hablando de cosas grotescas a nivel autonómico, lo de Laura Borràs, a un paso de ser juzgada por distintos delitos vinculados con la corrupción. Pero no ha dimitido todavía. No ha dimitido todavía. A pesar de que Esquerra Republicana le ha enseñado hoy la puerta de salida. Estamos hablando de la presa del Parlament, que es de Junts. El juez, como digo, le ha dejado al borde de juicio por fraccionar supuestamente contratos públicos para entregárselos a dedo a un amigo. Junts dice que esto es parte de la persecución al independentismo y demás. Francamente es difícil atisbar persecución del Estado opresor cuando uno lee el auto del juez, en el que se leen conversaciones como en la que Borràs le dice a su amigo: el presupuesto tiene que quedar como si fueran profesionales independientes. Y luego hay otros mails en el que el amigo de Borràs le dice a otra persona, le dice: los trapis que hago para la jefa, en relación a Borràs. Bueno, hoy Carme Forcadell, que es de Esquerra, que fue la presidenta del Parlament, como lo es hoy Laura Borràs, ella lo fue durante el otoño independentista del 17, ha estado con Cuní en Ser Catalunya, y le ha dicho a Borràs que anteponga el prestigio de la institución a su futuro personal. Ella es la presidenta del Parlament. Ella es la presidenta del Parlament y en este caso no debe pensar en ella misma, sino que también debe pensar en el prestigio de la institución, porque el Parlament tiene que ser una institución ejemplar, tener tolerancia cero con la corrupción, ser transparente. Ha de ser transparent. Así que se le complica mucho, Zarzalejos, el futuro a Laura Borràs, porque Esquerra le enseña la puerta de salida, la CUP también empieza a enseñársela. Complicada situación la de Laura Borràs, que no parece que tenga intención por ahora al menos de dimitir. Bueno, pero de todas maneras el gobierno de Cataluña está paralizado. No toma decisiones, y las decisiones que toma pues son más bien desastrosas. El último fracaso gravísimo es que no se puedan celebrar los Juegos de Invierno del año 30 de la mano entre Cataluña y Aragón, con lo que eso comporta desde el punto de vista de imagen, de inversiones, de turismo, y eso se añade a la negativa a invertir en el 1.700 millones en el aeropuerto en la ampliación del Prat y otras muchas cosas más, y después la relación traumática que tiene con el gobierno central. Me parece que es una cosa que es un gobierno paralizado. Lo peor, lo más grave de esto, Aimar, es que cuando la CUP y RC y Junts eligieron a Laura Borràs, ya sabían que esto iba a suceder. Es decir, ahora no pueden... ellos aceptaron una provocación, como es la elección de esta señora, sabiendo perfectamente que la iban a procesar y que la iban a juzgar. Entonces ahora tendrán que asumir las consecuencias. Pues solo añadir que todos sabemos que finalmente Laura Borràs tendrá que dimitir. Sí. Lo que no nos explica es por qué se resisten cuando las cosas son meridianas. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Técnicas de golpe de Estado. ¿Alguien puede imaginarse esta cumbre de la OTAN con Donald Trump de presidente de Estados Unidos? ¡Qué ucronía! Posiblemente no hubiera habido ni reunión. Es el legado que Trump dejó. En los años 30 del siglo pasado, el escritor italiano Curzio Malaparte escribió un libro cuyo título lo dice todo: Técnicas de golpe de Estado. En él se interpreta lo sucedido con Hitler, Mussolini, Bonaparte, Primo de Rivera, etc. ¿Cuáles son los métodos para tomar el poder ilegítimamente en un Estado moderno? Franco todavía no había llegado. Lo que Trump alentó el 6 de enero de 2021, cuando las hordas asaltaron el Capitolio en Washington, es otra modalidad de golpe de Estado y debería figurar en una adenda si se volviese a editar actualizado el libro de Malaparte. Todos los testimonios de la comisión que ha creado la Cámara de Representantes para investigar estos hechos así lo concluyen. Cuando los servicios secretos le advirtieron de que había muchas personas armadas, el entonces presidente respondió: «Me importa una mierda que vayan armados, no están allí para hacerme daño a mí».
¿Se imaginan este Trump en la cumbre de la OTAN? Lo peor es que puede volver. Punto y 25. Y abrimos ya el larguero, Manu. En poco más de media hora, Aimar, hay un montón de jugadores que terminan contrato con sus clubes y quedan libres. Vamos a repasar la lista porque hay algún auténtico chollo. Igual nos interesa alguno. No sé yo si andamos sueltos de pasta ahora. Señores, se quedan con Manu, se quedan con el equipo de deportes de la cadena SER. Hasta mañana. Descansen. Hora 25. Con Aimar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.